Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este curso de teología. Ya estamos en la recta final y en esta ocasión vamos a explorar lo que son los dones espirituales. A lo largo de los siguientes videos vamos a hablar tanto de la naturaleza de los dones, vamos a explicar cada uno de los dones que aparecen ahí en Corintios capítulo 12, las implicaciones corporativas o en el cuerpo de Cristo de los dones, la regulación de los dones y bueno, la relación entre los dones y el fruto del Espíritu. En primera instancia podemos encontrar en tres pasajes claves del Nuevo Testamento explicación sobre dones. ¿Cuáles son estos pasajes? En la primera lista la podemos encontrar en su mayoría en Primera de Corintios capítulo 12. También podemos encontrar la segunda lista en el libro de Efesios o la epístola a los Efesios capítulo 4 y también en Romanos capítulo 12. Si nosotros contrastáramos cada una de las listas, vamos a ver que es posible que se repitan los dones, que se mencionen de una manera similar o parecida, y que alguna lista incluya cosas que las otras listas no. De manera que yo organicé sistemáticamente cada uno de los dones que aparecen en las tres listas, quedando de la siguiente manera. Los dones del Espíritu, dones sobrenaturales del Espíritu Santo, dones ministeriales u oficios y dones de servicio. De manera que podemos entender un don, un carisma dado por el Espíritu, como un regalo proveniente de la gracia y la misericordia de Dios que tiene el propósito de edificar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que pretende ser una ayuda funcional para la iglesia. En el sentido de que en Efesios capítulo 4 dice que Él estableció primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar a los santos. Entonces, el propósito de todos los dones, también los de servicio y los de los espirituales, los dones sobrenaturales del Espíritu, tienen el propósito de dotar a la iglesia del andamiaje necesario para su funcionamiento, de las herramientas para que el mecanismo, el engranaje funcional de la iglesia sea efectivo. De manera que podemos observar en la Biblia algunos dones que quizás muchos de nosotros no habíamos admitido como dones o no habíamos reconocido como dones. Por ejemplo, dones de servicio, dones de exhortación, dones de dar, de repartir, dones de presidir, dones de administrar. Por ejemplo, en el caso de los dones de servicio, la gente que está dispuesta en la congregación a servir en cualquiera de las tareas en las que sea necesario el servicio. Puede ser de ujieres, puede ser recibiendo a la gente con una sonrisa, con amabilidad, puede ser incluso dar mantenimiento al templo, lavar los baños, pintar el techo, etcétera. Colaborar incluso en las actividades, los talentos. Hay mucha gente en cada una de las iglesias y los pastores que ven este video podrán reconocer que siempre hay una persona o algunas personas que siempre están ahí, dispuestas a servir, que si uno le dice, hermano, ¿nos puede ayudar con esto? ¿Puede ayudar con esto? La persona va a estar completamente dispuesta y seguramente lo va a hacer con todo el corazón del mundo. De manera que se puede manifestar estos carismas, estos dones en gente dispuesta al servicio, gente dispuesta en el caso de la exhortación a hablar la verdad en amor. Hay gente que a la hora de querer exhortar regaña en lugar de exhortar. Parece que ahí falta un poquito incluir el amor en la exhortación, pero hay gente que Dios usa para que el que no va a la iglesia
reconozca su falta y decida volver a congregarse, decida comenzar a diezmar, decida poner a cuenta su vida con Dios, porque la exhortación es algo tremendamente necesario en la iglesia y más en nuestros días. Igual hay gente que da, que es generosa a más no poder, que a veces no entendemos la enorme generosidad de algunas personas. Y es que la iglesia también necesita un sustento económico y Dios ha dispuesto gente con capacidad económica y con corazón dadivoso para repartir con liberalidad. Hay gente a la que Dios ha dado dones para el servicio en el liderazgo. O sea, hay gente a la que la gente sigue. Hay gente que sabe dirigir, organizar algún proyecto, algún evento y que la congregación está contenta con que esa persona tome el mando. Y Dios bendice a la iglesia en el liderazgo. Podemos decir que el liderazgo o presidir es parte de uno de estos dones de servicio. Hay gente en las cuales Dios ha derramado esta gracia de liderar o de administrar también, de administrar la grey de Dios, de administrar las finanzas de la iglesia, de administrar a la gente. Vemos que algunos de ellos son dones muy preciados en el pastorado. Como pastores necesitamos tener la gracia de Dios para liderar, para administrar, para exhortar, para dar y para ser los primeros en servir en la obra de Dios. Estos por mencionar algunos, no es una lista exhaustiva. Hay quizás algunos otros o otros dones de servicio que se podrían incluir aquí. Hay también dones ministeriales. No voy a profundizar demasiado en la cuestión de los oficios en la iglesia o de los dones ministeriales por la cuestión de que este tema se toca a profundidad en Teología 4, Eclesiología, donde se diseccionan los oficios, si hay apóstoles en nuestros días o no, si hay profetas en nuestros días o no, la cuestión de que el pastor generalmente es maestro o el ministerio de la enseñanza de ser maestro va acompaña al pastorado. El pastorado no es un ministerio aislado, sino que requiere o demanda la enseñanza también. Todas las aplicaciones, bueno, están más a detalle en el curso de Teología 4. Sin embargo, podemos decir que los ministerios oficiales son estos que aparecen aquí y que son ministerios dados al Espíritu Santo. Por ejemplo, si esto que estoy haciendo es una enseñanza o estoy desempeñando mi ministerio como maestro en la enseñanza en el Instituto Bíblico, este no es un talento que yo haya desarrollado solamente naturalmente, sino que es un llamado de Dios. Dios me llamó para servirle, para prepararme. Dios depositó en mí, de todos los carismas y dones que pudo haber depositado en mí, depositó para su servicio. Debemos recordar que el que da estas gracias o estos dones, que son regalos de Dios, es el Espíritu Santo, es Dios. De manera que yo no puedo decir, yo voy a ser pastor y me voy al frente de una iglesia. Hay gente que lo hace, pero idealmente no es la persona la que decide, yo voy a ser pastor, yo voy a ser maestro. Oigan, invítenme a predicar, yo quiero ser evangelista. Idealmente eso no es la manera en la que ocurren estos oficios o estos ministerios, sino que es Dios el que llama y es Dios el que da este don, este ministerio, y es Dios el que capacita a lo largo de todo el proceso que se tiene que llevar, y es Dios el que abre las puertas para determinados ministerios, de manera que podemos reconocer que cada ministerio que edifica la iglesia es dado y ministrado por el Espíritu Santo.
Nosotros no somos los que los elegimos. Nosotros decidimos aceptarlo y decidimos rendir nuestra vida para vivir para eso, pero es Dios quien lo da. En cambio, también tenemos dones espirituales o dones, carismas de poder o de demostración del poder del Espíritu Santo, que son los que podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 12. Se mencionan ahí palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son 9 dones del Espíritu Santo, que son en los que nos vamos a enfocar más detalladamente. Tanto los dones ministeriales como los dones de servicio se estudian a profundidad en eclesiología, en teología 4. Muy bien. Hay 3 posturas respecto al ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Me refiero a los dones de 1 Corintios 12. Hay gente, 3 posturas respecto de los que creen que se siguen manifestando, porque vimos en videos pasados que hay corrientes cesacionistas que piensan que el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y los dones son cuestiones que cesaron y que les pertenecían solamente a los apóstoles en la época de la iglesia en el primer siglo. Pero los que creemos que siguen vigentes, que se siguen manifestando y que se siguen ocurriendo, hay 3 posturas principales. La primera de ellas es que hay quienes dicen que son talentos o capacidades naturales, es decir, la persona que tiene dones de sanidad es una persona que mediante el estudio, mediante la disciplina, ha logrado aprender las artes y las ciencias médicas y que mediante esas capacidades o talentos naturales puede o ha podido administrar, suministrar sanidad a las personas. Igual gente que mediante el estudio, gente que mediante el entrenamiento ha podido adquirir conocimientos más profundos de la palabra de Dios, de el arte, de las ciencias, entiéndase a lo mejor similar a lo que sería la palabra de conocimiento. Sin embargo, esta postura solo admite los dones mediante talentos naturales, como si fueran capacidades humanas entrenadas o ejercitadas. Quizás le den lugar al Espíritu Santo de decir, el Espíritu Santo me ayudó a lo largo de todo mi entrenamiento, de todo el ejercicio de lo que estoy haciendo y magnificó mi capacidad humana, pero no admite una sobrenaturalidad en los dones. Hay gente, en cambio, que es el opuesto completamente. Dice que los dones son totalmente divinos, totalmente celestiales. Es verdad que los dones son celestes, que son sobrenaturales, que son por operación del Espíritu Santo, que se encuentran más allá de nuestras fuerzas y nuestras capacidades. La gente que opta por esta cosmovisión de los dones generalmente cae en lo que es una especie de elitismo, de espiritualidad, entre comillas, se vuelven, digamos, espiritualoides, donde la manifestación de un carisma muestra o es signo de una persona extremadamente santa, extremadamente conectada con Dios, diferente al resto de los creyentes. Se cae muchas veces en lo que es un elitismo espiritual. Yo soy al que Dios le habla y tú, tú eres tú. Cuando las personas requieren de alguna intervención divina, generalmente buscan esta clase de personas. Sin embargo, nosotros podemos entender los dones como encarnacionales. ¿Qué quiere decir esto que son encarnacionales? Que son totalmente divinos, completamente divinos, pero que se encarnan en nosotros, que ocurren a través de nosotros, que atraviesan nuestra humana
naturaleza, nuestra capacidad. Podemos encontrar en la Biblia dos ejemplos encarnacionales. Por ejemplo, la Biblia, la inspiración de la Biblia es un ejemplo de la inerrancia, la infalibilidad, la inspiración del Espíritu Santo tomando el control de cada palabra, de cada coma, de cada oración, pero al mismo tiempo permitiendo que esta inspiración opere mediante el conocimiento, el léxico, la capacidad, la preparación, el estilo, la personalidad de cada autor. De manera que los escritos de Pablo podemos leerlos y decir, vaya, son de Pablo, porque esto es muy característico de Pablo, así escribía Pablo. Y leemos el escrito de Lucas y nos damos cuenta que es de Lucas, que es un escrito lucano, que tiene la marca, el sello de Lucas, porque está presente su personalidad, su capacidad, su conocimiento. De manera que a pesar de que la Biblia es obra sobrenatural del Espíritu Santo, esta obra sobrenatural del Espíritu Santo atravesó a los seres que la escribieron y quedó plasmado de una forma encarnacional. De igual manera la iglesia es una institución divina, lavada por Cristo, lavada por la sangre de Cristo, llena del Espíritu Santo, que trae el reino de Dios a la tierra. Sin embargo, está conformada por hombres y mujeres falibles. Entonces, a pesar de ser una institución divina, no deja de ser también, al menos por lo pronto, también humana. Pero es de naturaleza divina completamente. Entonces, podemos observar o podemos admitir que los dones son carismas sobrenaturales, celestiales, trascendentes, que sobrepasan nuestras capacidades y nuestras habilidades, pero estos dones o carismas se encarnan en nosotros. Dios nos usa como conducto para que estos dones se manifiesten. Muchas veces tenemos que ver las implicaciones de que estos dones sean encarnacionales. Quiere decir que el Espíritu capacita con recursos sobrenaturales, nos capacita con recursos sobrenaturales, pero también que usa los recursos y la personalidad y el entendimiento de quien es el depósito del carisma del Espíritu. Es decir, digamos, por poner un ejemplo, una palabra de interpretación de lenguas, la vamos a ver más adelante, pero interpretar lenguas no es traducir las lenguas, sino es entender el mensaje y transmitirlo en el idioma inteligible, comprensible. De manera que aunque dos personas reciban la interpretación, el significado de lo que es el mensaje que se dio, si las dos personas tienen niveles académicos, culturales, lexicológicos diferentes, quizás alguno lo diga de una forma y otra persona lo diga de otra. Además, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahí viene la cita en 1 Corintios capítulo 14, versos 32 y 33. ¿Qué nos quiere decir este texto? El contexto no indica en ningún momento la falta o la pérdida de control del recipiente del carisma. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es esto de la falta de control? En la antigüedad era muy común referirse a los médiums como depósitos o recipientes de algún espíritu o algún mensajero, ya sea espiritual o algún hombre que estuvo vivo o gente muerta, que tomaban posesión del medium y el medium solamente era un vaso, solamente era un cuerpo, pero quien tenía el control completo, el dominio sobre la voluntad, quien decía y hacía
era precisamente el espíritu que tenía el control en ese momento. De manera que esto se conocía como un trance. Estaba en trance la persona. Los dones espirituales no se manifiestan a modo de trance. La persona pierde ese sentido de sí y Dios se manifiesta completamente sin la persona. La palabra de Dios nos muestra que los profetas están sujetos, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, de manera que el creyente nunca pierde el control de su voluntad en el ejercicio de los dones. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz y Dios no nos, digamos que controla de esta manera tan agresiva como lo hacían los espíritus malignos o los espíritus que invocaban los médiums o las pitonisas en la antigüedad. El ver, por ejemplo, el ejercicio de los dones como totalmente celestiales o totalmente divinos implicaría esto, una posesión en nosotros y perder el sí y el sentido de sí. Y lo que sucede es completamente divino y nosotros seríamos ajenos a eso. En cambio, el verlos encarnacionales implica que el carisma llena nuestro ser o nos atraviesa. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo voluntad y seguimos teniendo control sobre lo que hacemos. Entonces, tendría sentido este texto. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En resumidas cuentas, Dios nos capacita con recursos sobrenaturales en sus dones espirituales, pero también utiliza los recursos que cada persona tenemos. Entonces, esa fue la explicación de la naturaleza de los dones. Son de naturaleza encarnacional en el creyente. En el siguiente video vamos a explicar ahora sí cada uno de los dones. Espero haber sido de mucha bendición en este video. El Señor te bendiga.